adecuado para el desarrollo de esta, pero también los factores emocionales y que también repercuten en el sentido de que si es que anteriormente a la clase hubo algún momento tenso, por ejemplo, si es que los estudiantes se sienten bien, y todo esto ligado desde las rutinas de pensamiento. Hablamos también de la importancia de que las etapas de la clase estuviesen vinculadas con esto también, donde en el inicio se pudiera verificar que las condiciones estaban óptimas para el desarrollo de la clase, que durante el desarrollo, específicamente en la etapa de puesta en común, se pudiera dar la instancia de la sociabilización para que los estudiantes también reconozcan al otro como una persona válida. Y también en lo práctico como del contenido mismo, que se enseña a través de los ejemplos concretos, también lo vimos como un factor que va a ser positivo en el desarrollo de un buen clima de aula. El uso de la tecnología como un elemento cercano a lo y las estudiantes también permitiría esto. Así que esos fueron como los ejes principales. Básicamente, bien marcada la rutina relacionada con las etapas propias de la clase. Complementando la idea del colega, creemos que el clima de aula requiere de un espacio, que puede ser algo físico o algo comunitario. Creemos que se requieren algunos tipos de reglas. De manera analógica, de la misma manera que nosotros nos ponen la paleta amarilla y paleta roja, creemos que se requiere establecer algún tipo de contrato que regule esto, que puede ser un facilitador, las rutinas de pensamiento y los tickets de salida. Creemos importante que establecer ese reglamento podría facilitar que dentro de esto podamos tener todas estas libertades de innovación, ya sean los TikTok, la rutina de 5 pasos y las herramientas TICS. Todas. Creemos que todas pueden ser incorporadas dentro de este espacio que favorece el aprendizaje. ¿Y cuáles son las ventajas? Generaría una estructura, facilitaría y favorecería el monitoreo y el seguimiento, ya sea para los estudiantes y para nosotros mismos los docentes, y favorecería también el feedback o retroalimentación hacia los estudiantes. ¿Para qué? Para sistematizar y ayudar a los estudiantes que se regulen a través de nosotros y se autorregulen para facilitar las herramientas de la clase. Pero sí, importante, lo que decían muchos grupos, revisar las condiciones de los recursos. Creemos que en algunas escuelas se puede hacer de algunas maneras y en otras, con otros recursos, de otra manera. Y creemos que lo más importante es el uso del celular. Y una pregunta sería, ¿cómo hacer que el uso del celular pase a ser un enemigo a un aliado? Yo creo que eso es como fundamental de todo este trabajo. Y finalmente, creo que como una pregunta para nosotros los docentes, es que tenemos que generar alguna instancia para cambiar la autopercepción y la autoconcepción de nuestra mentalidad docente. ¿Cómo incorporar estas TICs a nuestras prácticas? ¿Nos creemos el cuento o mantenemos lo mismo que llevamos haciendo durante décadas? Eso, gracias. Estoy sorprendido con tanta capacidad de los profesores. Frente a la pregunta, la experiencia compartida, ¿cuál idea o estrategia ayudaría a mejorar el clima dentro de la sala? Nosotros dijimos ninguna. No es cierto, obviamente. Pero hay una discusión previa que lo planteó muy bien una docente. En cada establecimiento se tiene que hacer una discusión fraterna con el tipo de estudiante que volvió después de la pandemia. Y esa discusión es vital, digamos, para efectivamente ponerse a pensar en una estrategia interactiva al interior de la clase para mejorar el clima. Dentro de la respuesta, evidentemente, está todo lo que ayude a que el estudiante esté motivado para que él interactúe en el interior de la sala de clase. El uso de herramientas tecnológicas, evidentemente, tiene que ser parte de esto. Y esa es una discusión
Grande, grande, grande. Yo creo que tendrían que tener una reunión con los equipos directivos y la discusión con respecto a los celulares tiene que estar planteada. ¿Qué hacemos con los celulares dentro de los establecimientos? ¿Ah? Porque la regla dice no hay celulares y están los celulares. ¿Ah? Y es una discusión grande que no es fácil llevarla a cabo yo porque todo el mundo lo tiene catalogado como un elemento distractivo. Eso, o sea, el desarrollo de mayor interacción con los estudiantes, que los estudiantes sean más partícipes. Y acá nos ha ayudado mucho porque las experiencias han sido buenas, buenas, buenas. Eso. Agradecemos muchísimo a todos los trabajos que se hicieron en los grupos y también a los representantes. Y a continuación, abrimos la palabra para quienes quieran complementar u opinar de los temas que fueron presentados por los grupos. Y para esto tenemos 8 minutos, así que le podemos dar la palabra a quien quiera dar una opinión o un comentario, quizás sobre las otras preguntas que no les tocó trabajar. Ustedes me dicen y yo voy allá. Ahora, mire, aparte de lo que en esta jornada hemos recogido como experiencia, porque yo creo que lo más importante en la práctica docente tiene que ver con el intercambio de experiencia, porque uno aplica una estrategia, una modalidad, un modelaje de ciertas cosas y le resulta de acuerdo a lo que uno planifica, qué sé yo, y en otras veces no resulta. Pero también está el hecho de que uno puede compartir experiencias con otros colegas que le resulten y que a uno también le pueden resultar o que tampoco o que también no le pueden resultar, porque es la dinámica del proceso. O sea, estamos permanentemente en esa dinámica de buscar cómo adecuar la estrategia a los contextos, a los cursos, a las realidades de los estudiantes y todo eso. En el caso de la pandemia, yo creo que yo siempre lo dije cuando estuvimos en mi colegio, que la pandemia, todas las crisis son oportunidades. Y la verdad que la pandemia nos dio la oportunidad de trabajar con elementos que siempre estuvieron, pero que durante la pandemia se potenciaron, que era la cosa telemática, los recursos tecnológicos. Y yo creo que eso ayudó mucho y también derribó algunos mitos que teníamos nosotros con respecto a los estudiantes. Nosotros pensábamos que los estudiantes eran muy tecnologizados y no era así, po, no era tan así como uno creía. Entonces tuvo que entrar como que no, oye, pero ¿cómo si el WhatsApp aquí y allá? Y resulta que tuvimos que aprender nosotros y también enseñarle a los alumnos en muchos casos o al revés también. ¿Ya? Entonces, yo me quedaría con que ahora mismo en esta experiencia que hemos dado se han dado muchas cosas que tal vez ni siquiera se nos habrían ocurrido en otros contextos. Por ejemplo, usar el TikTok, usar esa herramienta del Kahoot, usar un sinnúmero de cosas que la verdad que siempre estuvieron, pero la pandemia nos dio la oportunidad de profundizar más con eso. Y lo otro también, como para cerrar, en el caso de nuestro colegio, nosotros utilizamos una estrategia de colaboración de las asignaturas. Nosotros hacíamos clase, por ejemplo, 2 profesores o 3 con una asignatura, entonces integrábamos asignatura. Teníamos, por ejemplo, lenguaje con arte. Yo, por ejemplo, en el caso mío tenía historia con arte, con música. Y eso también fue muy interesante de establecer esos vínculos, de lograr buscar los puntos en común de las asignaturas, incluso con las especialidades, porque en mi colegio tenemos especialidades. Entonces, ese trabajo colaborativo real, porque muchas veces queda en la teoría nomás, po. Ahora, lamentablemente, bueno, yo voy a ser crítico en este sentido. Nosotros volvimos de repente a la presencialidad y como que volvimos a quedar en esa lógica de los compartimentos estancos, que cada profesor ve su asignatura y no sale de ahí. ¿Ya? Hay cosas que han quedado, por ejemplo, en mi caso yo mantengo grupos de WhatsApp en mi asignatura y eso me ha permitido trabajar con los tickets de salida, en mandar videos, hacer cosas puntuales con el celular para ocuparlo también, porque una de las cosas que dijo el colega que es un gran debate que se abre sobre este tema del uso de la tecnología. Eso.
Bueno, yo la verdad es que también en el grupo, el tema de continuar, la verdad que haciendo innovación tecnológica, ¿cierto? Porque en realidad hay muchas cosas que se pueden utilizar, pero existen una gran cantidad de herramientas, por ejemplo en Google, herramientas que son gratuitas, el tema del formulario que ustedes mencionaron. Entonces la verdad es que en el caso de los chicos, recuerdo que un colega del grupo mencionaba que había alumnos que participaban a través de estas herramientas digitales, competencias digitales, y que llegaban hoy en día, se sentaban y estaban esperando un poco que recibir el contenido de la materia, pero la verdad es que si estas herramientas me permitían movilizar al estudiante, que seguirla utilizando, ¿cierto? En primera instancia, hay, por ejemplo, yo recuerdo por el área de construcción, utilizar, por ejemplo, lo que es la herramienta de realidad virtual, que me permite ver las construcciones, las proporciones desde el celular, desde una imagen, ¿cierto? Hacer levantamiento, también digamos, lo que es biología. Y la verdad es que también yo creo que el desafío que tenemos como docentes es seguir explorando porque esto utiliza tiempo. O sea, invertir, por ejemplo, yo recuerdo hace 15 años atrás llegar a las pizarras digitales y la verdad es que quedaron muchas estancadas en los colegios porque en realidad se utiliza mucho tiempo. Entonces hay que empezar como a articular un poco cuáles son las herramientas. En el caso del SEM, el 2019, 2020, había mucha experiencia, pero la verdad es que hubo que articular para que también el alumno supiera cuáles son las herramientas oficiales del colegio, en realidad que se van a utilizar. Entonces, la verdad es que de ahí yo creo que uno siempre, frente al jefe TV, puede hacer propuestas, digamos, innovaciones, y la verdad es que los chicos en realidad son parte de la tecnología. Entonces, en realidad, el celular, el computador y todo lo que puedan utilizar, en realidad hay que asimilarlo y seguirlo trabajando. Ya, esa es mi opinión. Permiso, buenas tardes. Yo